Aunque también unas mujeres, y aquí es donde, hermanos, las denominaciones agarran que la mujer puede predicar, la mujer puede ser pastora, porque ellos dicen que la mujer fue la primera que llevó las nuevas de resurrección, pero no fueron predicando la resurrección de Cristo. Llevaron un mandamiento que el Señor les dijo a ella: ir y hacer saber a todo el mundo. No, a mis discípulos. Él le encargó un mandato, una encomienda que Dios le dio a aquellas mujeres. Vayan y hagan saber a mis discípulos estas cosas. Ahí están nuestras escrituras. También, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Ellos sabían que había sido crucificado y había muerto y lo habían puesto en el sepulcro, pero estas mujeres vinieron diciendo que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no lo vieron. ¿Se imagina el escenario hermano, que aconteció en aquel momento cuando el Señor se acercó a aquel hombre? Ellos iban hablando de que había crucificado a Jesús y lo que Jesús había sido, esperaban que fuera el Salvador de Israel y todas estas cosas. Fíjense los versos que siguen, hermano. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrase en su gloria. Oh insensatos, tardos de mente, medio cerraditos de mente, insensatos, ustedes no han entendido lo que los profetas habían dicho. El propósito del Señor Jesucristo para sus discípulos despuesito de haber resucitado no fue, hermano, ahora yo estoy en gloria, ahora no. Él quería que ellos supieran quién verdaderamente era el Señor Jesucristo. Y aquí se pone bueno, y espero que tengan paciencia esta noche. Por eso me anticipé a que pronto termináramos, porque yo sé que esto iba a llevar un poquito de tiempo, pero quiero más que consideremos esto. El verso 25 otra vez. Y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todas las cosas, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decía. Comenzando, hermano, desde Moisés. El Señor los llevó a lo que la Escritura dice de él, no a lo que decían las gentes, el carpintero, o Juan el Bautista, o el Elías, o uno de los... No. Él quería y quiere que nosotros, hermano, entendamos quién es él por medio de lo que la Escritura dice. Porque esta Escritura, hermanos, esto es lo que es eterno y no cambia, y esto es, hermanos, la palabra del mismo Dios hablándonos de esta tarde. Pues el Señor empieza desde Moisés. Si yo pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer verso que Moisés escribió que se refería al Señor Jesucristo?
Moisés habla del Señor Jesucristo. Si se van al primer libro de la Biblia, la primerita vez que se menciona algo del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo quería que aquellos discípulos supieran dónde se originó lo que la palabra había dicho, hermanos, del Señor Jesucristo. 3:15 del Génesis, hermanos. Dice de esta manera. Le dice a la mujer, pero el verso 15, hermanos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre la simiente, y entre tu simiente y la tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El primer verso donde menciona, hermanos, que la simiente de la mujer y Eva y otra vez. ¿Por qué no dijo la simiente del hombre? ¿Por qué no dijo la simiente del hombre? Porque él no era engendrado de hombre. Porque no es engendrado de hombre. Si el hombre hubiera engendrado al Señor Jesucristo, ¿saben qué hubiera sido el Señor Jesucristo? Perdónenme, hermana, que me muevo para atrás y para adelante. Si el hombre hubiera engendrado al Señor Jesucristo, Jesucristo hubiera sido otro hombre como yo, pecador, hermano. Oh, ¿y por qué de la simiente de la mujer no fue un hombre pecador? A ver, preacher. ¿Por qué la mujer no es una simiente pecadora? Porque las mujeres son santas. ¿Se oye, hermanas? Yo no lo estoy diciendo, la palabra es la que está diciendo. Entonces, el pecado es transmitido por el hombre. El hombre es el que tiene la simiente pecadora. Pues si el Señor Jesucristo hubiera sido engendrado por el hombre, hubiera sido un pecador. No. Sí. Pero dice que la simiente de la mujer, lo que nació de la mujer. ¿Por qué parte toma la mujer en toda la historia? ¿Es santa? ¿No tiene pecado la mujer? Sí tiene pecado. Pero fíjate lo que dice la Escritura. María le dice, ¿cómo puede esto hacerse? Siendo que no conozco hombre. No había sido contaminada por el hombre, con la simiente pecadora del hombre. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? ¿Le siguió preparando? Miren, yo no estoy tratando
la mujer tomó, cuando una gallina pone sus pollitos y muere el calor, se muere la gallina, ¿cómo pone los huevos para que te salgan los pollitos? En una incubadora. Entonces, la mujer viene a ser la incubadora de todo ser humano. Porque a Adán fue a quien le habló el Señor estas cosas. Entonces, le dices, de la simiente de ella te va a sonar sobre la cabeza del hijo de la serpiente, que era el diablo. Tú le vas a tratar de morder el chamorro, el calidad, el tobillo o algo así. Pero él te va a pegar en la cabeza. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros decimos, the devil may be Lord. No, hermano. El diablo fue ya derrotado, no tiene poder sobre nosotros. Jesucristo, hermanos, le pegó al diablo en la cabeza, dice que descendió y le quitó, les digo yo que salió el demonio sin tocho y muero con los ojos morados cuando Jesucristo descendió a la parte más baja de la tierra. A quitarle la autoridad al diablo. Jesucristo destruyó el poder que el diablo tiene o tenía sobre la raza humana. Jesucristo lo deshizo, le quitó todo. Entonces, ¿por qué no callamos tanto nosotros? Si el diablo ya está vencido, si el Señor lo derrotó, ¿por qué seguimos esta lucha? Ese es el efecto de la carne. Esa es la lucha que tenemos. Usted no lucha con el diablo. Usted lucha con los deseos de esta carne. Y cuando usted no entra en obediencia a Dios en espíritu, esta carne, hermanos, porque esta carne no va a ir al cielo, ¿sabe usted? Esta carne no tiene parte con Dios. Esta carne solamente es donde usted vive. Esta iglesia no es nuestra casa, es donde nos juntamos. Tu cuerpo, su carne es solamente el lugar donde tu espíritu vive. Pero voy a saliendo mucho, ¿no? Pero es que hay mucho que hablar de estas cosas. Y yo sé que para algunos es aburrido y no le hayan sabor. ¿Por qué no predica el hermano un mensaje de avivamiento y salvación? Pues mire, la verdad es que si llegamos a entender esto, ¿qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros? Ese avivamiento va a llegar porque vamos a entender, oh, yo de aquí en adelante yo voy a alabar y glorificar a mi Cristo porque Él hizo esto por mí y Él es nadie más que no es la segunda persona. Él es el Dios eterno que vino a esta tierra a habitar entre los hombres. Y cuando nosotros llegamos a conocer y aceptamos esa manifestación de nuestro espíritu, bueno, el avivamiento se produce. Porque es la palabra, el espíritu, el que trae ese avivamiento. ¿Y cómo llega? Cuando comprendemos que ¿cómo es salvo usted? Cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador. Cuando aceptó la palabra, porque Jesucristo es la palabra. Entonces, estas cosas, pues como les digo, me estoy saliendo mucho del tema. Yo quiero que ustedes entiendan lo que el Señor Jesucristo le enseñó a aquellos dos hombres que iban, hermanos, camino a Emaús. Miren, ahora vamos al 22:18 de Génesis también. 22:18 del Génesis dice, en tu simiente, hablando
hablando Dios con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y algunos que son bien rápidos para captar estas cosas. ¿Qué pasó con ellos que no es la simiente del hombre, dijo que era la simiente de la mujer? Mire, Abraham se le hizo esta promesa porque Jesucristo, cuanto a la carne, María era descendiente de Abraham también. Pero a Abraham le dijo, en tu simiente. ¿Quién es esa simiente de que el Señor estaba diciendo a Abraham? La simiente que vendría. En Jesucristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. ¿Qué cosa? Mi palabra, mi voz. Y ahí está. No quiero. Ok, luego, número 21, 9. El número 21, 9. No sé ni ahora, ya no me falta mucho. Yo quiero que ustedes sepan lo que el Señor Jesucristo le habló a aquellos dos discípulos que habían acabado de pasar en la muerte del Señor Jesucristo. Números 21, 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Son Numbers, chapter 21, verse 9. Y dice usted, bueno, ¿y qué tiene eso que esa serpiente de bronce que Moisés hizo con el Señor Jesucristo? No pierda allí en números, y quiero que por favor vayan al Evangelio de San Juan. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Chapter 3 of the Gospel of John. Capítulo 3, verso 14. 3:14 dice de esta manera. ¿Cómo dice ahí? Les dije, no pierdan allá donde estábamos el número, pero quiero hacer esta comparación con sus escrituras. Cuando Jesucristo estaba platicando con Nicodemo, Jesucristo le dice a Nicodemo en el verso 14, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Números, el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un palo. Y cuando las serpientes que había mandado Dios para que castigara al pueblo por su desobediencia, cuando la serpiente mordía a uno de ellos y se moría de la mordida de aquella serpiente, pero si aquellas personas creían la palabra de Moisés y cuando estaban allí en su dolor, en su aflicción, alzaban su vista y veían aquella serpiente, no morían, sanaban del veneno de la mordida de aquella serpiente. Jesucristo le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el
si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿dónde? En una cruz, hermanos, lo levantaron al Señor Jesucristo en una cruz. Y todo aquel que mira y cree a esa palabra, recibe salvación, recibe vida. Bueno, algo hermoso cuando de veras tienes deseos y sabor de saborear estas verdades, porque esas verdades es lo que te cimienta, hermano, es lo que te da firmeza. Pablo dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y los profetas no son el fundamento es Jesucristo, hermano. Ellos se edificaron en ese fundamento, y ese fundamento, si nosotros nos edificamos en Cristo, hermanos, vamos a tener poder, vamos a tener fuerza y vamos a estar firmes, porque ese fundamento no se mueve, está estable. Esta palabra, hermanos, a mí me llena, yo no sé a usted, pero a mí me llena esta palabra. Mire, ahora el Señor habla con Jacob. Número 24, 17. Número 24, 17. Dice de esta manera: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Es un cetro, hermano. Un cetro es la varita que cargaba el faraón o cualquier rey. Esa varita es una varita de autoridad, es una varita de poder, hermano. A Jacob le dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, hablando del Señor Jesucristo. Saldrá, pero no salió porque todavía no salía, saldrá algo futuro, una estrella de Jacob, de la simiente de Jacob, y se levantará un reinado en Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Y sigue la historia hablando allí, hermano. ¿Quién es este rey que viene a destruir todas las naciones? Amén. Deuteronomio 18:15. Usted que dicen, son muchas escrituras. Y sí, son muchas, yo sé que son muchas. Pero si usted las lee y usted trata de captar de lo que estoy hablando, esto le va a dar a usted esa fuerza espiritual, ¿no? Porque usted dice, ahora sí sé quién es el Señor Jesucristo. Deuteronomio 18:15. Dios hablando con Moisés que le hablara al pueblo de Israel, hermano. Dice, ¿lo tienen?